Hemos llegado al domingo cuarto de Cuaresma, la cuarta semana de Cuaresma. Nos queda faltando la quinta semana, que antes se llamaba la Semana de Pasión, y luego ya empieza la Semana Santa. Como todos los domingos del año, las lecturas fijadas son tres: la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera del Evangelio. En este caso, aunque estamos en el ciclo B, la lectura se toma generalmente de Marcos, pero esta vez, así como también el domingo pasado y el domingo que viene, en el capítulo 36, versículos 14 y siguientes. Este texto del libro de las Crónicas es la conclusión prácticamente de la obra de las Crónicas. Son dos libros, primero Crónicas y segundo Crónicas. El cronista, así lo llaman los autores que estudian la Biblia. El cronista resume a su manera de nuevo la historia del pueblo de Israel, así como también lo propone la Torá. Es como una nueva historia, un nuevo intento de escribir la historia. Es paralelo a la Torá. Es decir, comienza con Adán y llega hasta la destrucción de Jerusalén y del templo, así como también la obra deuteronomística había llegado. De modo que en Israel, podríamos decir, en la época, se compusieron tres hilos de la historia. El primero, pues, es el de la Torá; el segundo, el de la obra deuteronomística o deuteronomista; y el tercero, el de las Crónicas. Por eso, este texto del libro de las Crónicas, que vamos a escuchar enseguida, es paralelo al último capítulo del libro segundo de los Reyes, donde se cuentan los mismos acontecimientos. Se trata, pues, de la culminación de la dolorosa historia del reino judío, y en general, pues, la dolorosa historia de Israel, que termina terriblemente. Termina con la destrucción primero del reino de Israel en el norte, a manos de los asirios, y luego del reino de Judá en el sur, a manos de los babilonios. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó republicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor
el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, y suba. Queridos oyentes, aquí está pues en un texto muy incisivo, está digamos el desenlace de la historia de Israel y de Judá, en este caso pues del reino de Judá, y el comienzo de una nueva historia después del exilio. Es como la bisagra que une dos edades, la edad digamos anterior al exilio y luego la edad después del exilio. El gozne que une ambas alas de la bisagra es el tiempo que llama aquí, con palabras de Jeremías, el autor, el tiempo de la desolación. 70 años. 70 años es la duración aproximada de esa época que se extiende entre el año 586, cuando Jerusalén fue destruida, y el edicto del rey Ciro de Persia, que permitió la construcción o la reconstrucción del templo, y también progresivamente se fue dando el regreso de los exiliados judíos que estaban en Babilonia hacia Jerusalén. Las palabras son impresionantes. La infidelidad del pueblo es aterradora. Los sacerdotes, las élites superiores de los judíos, todos ellos se inclinaron hacia los ídolos paganos. Se refiere aquí el autor seguramente a la idolatría que impusieron los asirios en Jerusalén y que finalmente el rey Josías no pudo corregir del todo, porque aunque quiso hacerlo, el reinado de Josías fue efímero y luego sus hijos ya no fueron sometidos a los asirios, sino a los babilonios, que tenían una religión semejante a la religión asiria, una religión pues de la cultura sumero-acádica. El templo de Jerusalén se convirtió en una especie de colección de nichos, de divinidades astrales, de divinidades egipcias, y la gente pues cayó en la idolatría. Finalmente, dice el texto, subió a tal punto la ira de Dios que ya no hubo remedio. Y vino el desenlace. La historia es sencilla, simple. En Nabucodonosor, rey de Babilonia, hijo de Nabopolassar, terminaron con el imperio asirio. Asiria fue destruida, la gran ciudad asiria Nínive fue convertida en ruinas y desde Babilonia empezó a ejercerse el imperio sobre toda la Mesopotamia, tanto pues hacia el sur, la antigua Sumer, como hacia el norte, la antigua Asiria. El reino se concentró pues en la gran ciudad de Babilonia, cuyas ruinas hoy todavía maravillados contemplan los modernos. Pues bien, Nabucodonosor atacó Egipto. Al atacar a Egipto, Nabucodonosor no tuvo éxito y tuvo que regresar sin poder conquistar Egipto. Y mientras tanto el rey judío Jehoiakim se había rebelado contra Nabucodonosor, a pesar de que sabía del poderío del rey. Entonces murió Joaquim, lo sucedió su hijo, su hermano Jehoiakim, hijos ambos del rey Josías. Y al llegar Nabucodonosor a Jerusalén, entonces no tuvo más remedio este rey para evitar una catástrofe peor que entregarse al ejército de Babilonia. Jerusalén fue tomada, diría yo, pacíficamente, pero las consecuencias se dejaron sentir. El rey Jehoiakim y los principales del palacio, la gente importante de Judá, fueron expulsados, desterrados a Babilonia, y el rey Nabucodonosor puso como rey a un tío del rey Jehoiakim y de su hermano Joaquín, que había muerto antes. Se llamaba Sedecías. Pero también Sedecías le falló a Nabucodonosor. Se intentó aliarse con los egipcios,
le hizo caso a los coqueteos egipcios y también del rey de Tiro, y finalmente entonces Nabucodonosor hizo atacar a Jerusalén por segunda vez, y esta vez no la perdonó. La descripción que hace acá el libro de las Crónicas es impresionante. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos, que a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas. Efectivamente así fue. 70 años aproximadamente después, el poder de Babilonia decayó. Los persas que venían desde el oriente, desde lo que hoy es Irán, invadieron toda la planicie mesopotámica, se tomaron Babilonia, se apoderaron de la ciudad, el imperio babilónico terminó y comenzó pues un nuevo imperio, el imperio de los persas, y el rey persa fue Ciro. La política de Ciro en el campo religioso fue diferente a la política de los acadios, es decir, de asirios y babilónicos. Era más tolerante, digámoslo así, el lenguaje moderno Ciro, y permitió pues que las diferentes provincias del reino de los persas mantuvieran sus costumbres y su religión. Aún pues a los judíos, cuyo templo pues, como acabamos de escuchar, había sido destruido, les permitió reconstruir el templo y les permitió progresivamente él y sus sucesores el regreso a los que quisieron. Se voltea pues una hoja en la historia, termina la época de que había comenzado cuando David juntó junto a sí tanto a Israel en el norte como a Judá en el sur, y formó un pequeño imperio que heredó su hijo Salomón, y luego se dividió en dos pequeños reinos de existencia efímera. Uno y otro reino terminaron. El reino de Israel por los asirios y el reino de Judá por los babilonios. Termina todo pues con una catástrofe terrible, inmensa. Jerusalén destruida, el templo arrasado. Pero volteamos la hoja y comienza una nueva época. Pasa el exilio, la época de la desolación que llama acá el autor del libro de las Crónicas con el profeta Jeremías, y comienza una nueva época donde todo pues, al menos en la visión profética al final del libro de Ezequiel, y también del segundo Isaías, que escribe por esta época, fines del siglo VI a.C., comienza una época donde todo parece volver a florecer. Ezequiel compara esta nueva época con la resurrección de los muertos. Era una visión bellísima y profunda que precisamente en mi programa Historia de la Biblia explicaremos en los próximos días. Todo comienza otra vez. La vida no termina, la vida se renueva. Dios no se queda quieto, su pueblo puede experimentar de nuevo su misericordia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Así se titula la carta. Pablos Apóstolos, dice el texto, es decir, aparece el nombre del apóstol Pablo como remitente, y el nombre de los destinatarios no es tan claro. Por eso la denominación Efesios es críticamente por lo menos dudosa. De todas maneras, siempre se ha llamado así esa carta en la literatura cristiana. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. La carta pertenece a la llamada literatura deuteropaulina, es decir, secundariamente paulina. Défteros en griego significa segundo. Hay literatura protopaulina, es decir, aquellas que los críticos actualmente reconocen como unánimemente como cartas de Pablo. Homologúmena,
las llaman reconocidas, y son 7 de las cartas de Pablo. Y luego el resto de las cartas que figuran con el nombre de Pablo en el Nuevo Testamento las dividen en 2 grupos. Un primer grupo que comprende Colosenses y Efesios, y un segundo grupo que comprende las llamadas cartas pastorales. Estos 2 grupos, Colosenses y Efesios por un lado, y las cartas pastorales por el otro, es decir, Timoteo y Tito, son llamadas literatura deuteropaulina. A estos 2 grupos se añade también otra carta que según muchos autores, entre ellos lastimosamente o lastimosamente no, también yo en mi comentario, el comentario que escribí, la segunda Tesalonicenses, también pertenece a la literatura deuteropaulina. Es decir, no es Pablo el autor directo de esas cartas, Colosenses y Efesios, segunda Tesalonicenses, Timoteo y Tito, sino que las cartas pertenecen a la escuela paulina y revelan secundariamente el pensamiento del apóstol. El pedacito de la carta a los Efesios que escucharemos este domingo dice así: Hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues estáis salvados por su gracia mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó practicásemos. La realidad de la salvación, queridos oyentes, que Dios cumple en nosotros, se realiza, diría yo, germinalmente y eficazmente en Jesucristo, en Él mismo. Él murió por nuestros pecados y Él fue resucitado por Dios para nuestra justificación, como lo dice el propio Pablo al final del capítulo 4 de la carta a los Romanos. Murió por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Así entonces, el hecho de la salvación en nosotros consiste, realizado pues prototípicamente en Cristo, consiste en que morimos con Él y resucitamos con Él. En las cartas propias de Pablo, las protopaulinas, ese resucitamos con Él no se dice simplemente así, simplemente se pone, o más bien se pone en futuro, resucitaremos con Él. En cambio, en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios, ya el futuro de nuestra resurrección en Cristo o con Cristo ya se transforma en un presente o en un aoristo. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, y no solamente eso, sino que también nos ha sentado en el cielo con Él. Es decir, el hecho de la salvación en Cristo, murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación y fue exaltado a la derecha de Dios. Todo eso, en alguna forma, tiene su repercusión en nosotros, en forma tal que nosotros mismos, cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Y cuando Cristo fue exaltado, fuimos también nosotros exaltados con Él, sentados, como dice aquí el texto, a la derecha de Dios, siguiendo la antigua formulación, sentado a la derecha del Padre, que repetimos en el credo. El hecho de la salvación, pues, prototípicamente se realiza en Cristo. La identificación, diría yo, del presente con el futuro, mejor dicho, la anticipación del futuro de la exaltación y del futuro de la resurrección, que Pablo todavía no se atreve a exponer en forma explícita. Lo expone en forma explícita el autor deuteropaulino de Colosenses y Efesios. Ya se dice, fuimos resucitados con Él y también fuimos exaltados con Él y sentados con Él en el cielo, a la derecha de Dios.
Y todo esto, dice él, es una gracia, un don de Dios. En eso, ahí sí, el vocabulario paulino y la idea paulina se conserva plena, pura gracia. La frase tal vez más diciente es esta: porque estáis salvados por su gracia mediante la fe. Estáis salvados, fíjense, la frase está tal como está aquí traducido, está en presente, salvados. Creo yo, si no mal no recuerdo, el texto griego emplea el perfecto, estáis salvados, es decir, el hecho de la salvación se cumplió y repercute ya ahora en nosotros. Estáis salvados. Para Pablo la salvación, la sotería, la sotiría, como se pronuncia en griego moderno, es futura. La justificación y la reconciliación las pone Pablo en aoristo, es decir, en pasado y en presente. En cambio, la sotiría, la salvación, la pone en futuro, porque la identifica con la resurrección de los muertos, que para Pablo todavía es futura. Pero como les explicaba yo, para este autor de Colosenses y Efesios, lo que para Pablo es futuro, ya en alguna forma se realiza en el presente. Pues bien, estáis salvados por su gracia mediante la fe. ¿Qué significa por su gracia? Diatis charitos avtu, mediante la fe. Diatis pisteos. Diatis charitos indica la procedencia del don de Dios. Todo es un regalo de Dios. Dios es el origen de la salvación. Y la única manera, o la manera, digamos, exclusiva de poder acceder a la salvación que Dios da, a su gracia, es la fe. Es decir, el don de Dios es, de parte de Dios, gracia, de parte nuestra, fe. A la gracia responde la fe. La fe no es otra cosa que la recepción agradecida de la gracia. Por eso, fíjense, ahí están las palabras que se usan. Cuando uno recibe una gracia, en nuestro idioma dice, gracias, gracias. Es decir, el regalo se refleja en uno y vuelve al que lo da en forma de agradecimiento. La gratuidad, el regalo hecho, coincide pues con la agradecimiento. El cristiano está fundamentado en el don de Dios. Cuando Dios nos renueva con su gracia y nosotros recibimos en la fe ese regalo de Dios, entonces nuestro ser entero se transforma y de esa manera lo que hacemos queda marcado por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que somos. En el Evangelio de San Juan algo semejante se dice cuando en el diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús dice que lo nacido de la carne es carne, pero lo nacido del Espíritu es Espíritu. Es decir, cada cual en lo que es da testimonio del origen y del punto de partida de su ser. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Dios con su gracia nos ha salvado. Digámoslo en lenguaje joánico, nos ha hecho renacer, nos ha dado una nueva vida. Y por tanto entonces en nuestras obras, en nuestra conducta, se transparenta la nueva vida que hemos recibido. Lo que hacemos, por tanto, en el fondo es digámoslo así, un desarrollo de la obra divina en nosotros. No podemos gloriarnos de nada, porque finalmente lo que hacemos no es sino la repercusión de aquello que somos, y lo que somos
El texto comprende de Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Al principio hay un verdadero diálogo. Se dice que Jesús está en Jerusalén y que una noche pues va a verlo un judío llamado Nicodemo, que era fariseo, que era magistrado, archon judeon, dice el texto, uno de los magistrados judíos. Antes de este encuentro, el evangelista nota que en Jerusalén Jesús obró algunas cosas, algunos signos, es decir, acciones milagrosas, pero que por eso algunos llegaron a creer en su nombre, pero esa fe era muy imperfecta y Jesús no confiaba en ellos. Tal vez aduce, aunque algunos autores no aceptan esto, que Nicodemo pertenecía de alguna forma a aquellos que, impresionados por los signos que Jesús hacía, quiere conversar con Jesús. Empieza con una especie de captatio benevolencia, con una frase de cierto saludo. Rabí lo llama, maestro era un título de honor que se daba a los rabinos y que se generalizó para los fariseos después de la destrucción de Jerusalén. Rabí significa en hebreo, Rab es grande, y es ahí final, es el posesivo de primera persona, ese es, oh grande mío, algo parecido a lo que nosotros solemos decir en la iglesia con la palabra monseñor, que es una especie como de derivación del francés. Monseigneur, dicen los franceses, mi señor. Monseñor es, por tanto, oh Señor mío. Oh Rabí es, oh grande mío, así lo llama, y reconoce a Jesús como maestro de parte de Dios. Y la razón por la cual Nicodemo le dice a Jesús que es que ellos saben, idamen, dice él, y por tanto algunos por lo menos del consejo saben que él viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer los signos que él hace si Dios no está con él. Es decir, Nicodemo está impresionado por los signos de Jesús. A partir de eso comienza pues el diálogo. Nicodemo le ha dicho a Jesús estas cosas y Jesús empieza a responderle. Hay varias interpretaciones de Nicodemo, a las cuales Jesús también responde las mismas veces. Creo, si mal no recuerdo, son 3 intervenciones de Nicodemo y 3 respuestas de Jesús. Esta es la primera de Nicodemo, luego viene la primera de Jesús, luego viene una segunda de Nicodemo, una segunda de Jesús, luego una tercera de Nicodemo y una tercera de Jesús. Los dichos de Jesús, los dichos básicos de Jesús en sus 3 intervenciones están precedidos de una fórmula muy solemne que utiliza el cuarto evangelista, que aparecen también en otra forma en la tradición sinóptica, y es: en verdad os digo, amén, amén, lego y min, se dice en plural, amín, amín, lego, sí, se dice en singular, en verdad te digo. 3 veces pues emplea Jesús en sus respuestas a Nicodemo esta fórmula. Eso le da pues mucha fuerza y mucha incisividad a los dichos de Jesús. Básicamente la idea de Jesús es esta: no se puede llegar al reino de Dios, no se puede ver el reino de Dios, no se puede llegar a Dios de cuenta propia. Uno tiene que proceder de Dios, porque a Dios llega solamente lo que de Dios procede. Eso es lo que le dice. Y esto lo dice Jesús en lenguaje de imágenes, con la imagen del nacer, del ser engendrado de arriba o ser engendrado del Espíritu. El diálogo con Nicodemo pues va desarrollando esa idea. Y de pronto, queridos oyentes, el diálogo se convierte en un monólogo. A partir del versículo 13, empieza Jesús a hablar y ya desaparece del panorama Nicodemo. Desaparece por completo, Nicodemo no vuelve a hablar. Por eso, evidentemente, en la composición de esta conversación de Jesús con Nicodemo, pues se distinguen 2 partes: un diálogo que va del 1 al 12 y luego un monólogo que está entrañablemente unido al diálogo, pero que desarrolla el tema del diálogo, pero en otra forma, que fue probablemente añadido o adjuntado por el evangelista al diálogo anterior. Es decir, el evangelista considera una unidad todo el pedazo de 3:1 a 21.
Así dice el texto que vamos a escuchar este domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El versículo 13, que no pertenece al texto que se leerá este domingo, pienso yo, es muy importante para entender el texto completo que toca leer. El versículo 13 dice, siguiendo el tema del diálogo, dice que nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esa es la frase del versículo 13. Esa frase, digamos, queda como un inciso, es decir, se nota extraña después de que Jesús está hablando con Nicodemo. A primera vista no se nota, digamos, la conexión entre la frase de Jesús: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Pero cuando uno medita con más profundidad las palabras del diálogo, se da cuenta de que esa frase sí está en conexión con lo anterior. Jesús dice a Nicodemo, Jesús dice que uno no puede ir a Dios, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios si no procede de arriba, si no nace de arriba, si no nace del Espíritu o del agua y del Espíritu, como dice Jesús. Y Nicodemo no entiende, porque Nicodemo piensa que tiene que nacer otra vez de la madre, que tiene que entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer. Pero Jesús no está hablando de un nacimiento carnal, sino de un nacimiento espiritual. Jesús está explicando con esta palabra a Nicodemo lo que significa nacer de arriba. Nacer de arriba es nacer por el poder de Dios, porque Dios le da a uno una vida nueva, porque Dios le da a uno una vida nueva, y entonces cuando Dios le da a uno una vida nueva, entonces uno tiene en la vida de uno una marca del origen divino, y por tanto puede llegar otra vez al punto de partida que es Dios. Por eso, fíjense, esa última frase del versículo 13 que no toca leer este domingo, pero que debieron haber puesto aquí los liturgistas, es: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, precisamente por eso el Hijo del Hombre sube al cielo, porque bajó del cielo. Es decir, Él viene de Dios, es su encarnación. El bajar del cielo es su encarnación, que en el texto que toca leer este domingo se dice que Dios envió a su Hijo al mundo, entregó su Hijo único al mundo. Ahí está, es la encarnación. A la encarnación, es decir, la bajada del Hijo del Hombre del cielo a la tierra, la encarnación es seguida por la exaltación, es decir, la subida del Hijo del Hombre de la tierra al cielo. Pues bien, los que creen en Jesús son los que nacen de arriba, aquellos a los cuales Dios les concede por pura gracia, como decía ahora el texto de la carta a los Efesios, un regalo maravilloso, el regalo de ser los hijos de Dios. Se los concede como puro regalo, como puro don, como pura gracia, y les permite entonces responder con la subida al cielo a el principio básico de su origen. Son del cielo, es decir, vienen de Dios y por tanto van a Dios.
cómo recibe uno, digamos, esa participación con el destino del Hijo del Hombre que bajó del cielo y subió al cielo. ¿Cómo? Únicamente por la fe. Es lo que dice aquí. Lo mismo que Moisés elevó en la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que bajó del cielo es elevado al cielo, como Moisés elevó la serpiente en el desierto. Cuenta la Biblia que los israelitas en el paso por el desierto eran mordidos por serpientes. Entonces Dios le mandó, dada la mortandad de los israelitas, que en un estandarte enalzara una serpiente de bronce, y todos los que miraran la serpiente quedarían curados. Emplea pues esa reminiscencia bíblica el autor del cuarto evangelio. El Hijo del Hombre pues exaltado. Más adelante en el cuarto evangelio se ha de mostrar que esa exaltación del Hijo del Hombre comprende su pasión, su muerte, su resurrección y prácticamente también entonces en lenguaje lucano su ascensión. Exaltación ipsuste, dice, o exustine, se dice en el lenguaje del cuarto evangelista. Exaltación comprende todo eso. Murió, fue resucitado, fue exaltado. Esa es la exaltación del Hijo del Hombre, incluyendo pues su muerte. Por eso también su muerte es glorificación, porque Él comienza a ser glorificado entonces cuando muere, no solamente cuando resucita, cuando es exaltado. Pues bien, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo el que lo acepte por la fe tenga vida eterna. Por tanto, la vida eterna, nuestra participación en el destino de Jesucristo. Por tanto, nuestro nacimiento espiritual, nuestro nacimiento de arriba, depende exclusivamente de la fe. El creer, el aceptar, el recibir ese don maravilloso de Dios. El envío del Hijo de Dios al mundo, es decir, su encarnación, su abajamiento, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Todos esos términos los emplea el cuarto evangelista. El envío de Dios, del Hijo de Dios al mundo, es una obra del amor de Dios. Y la finalidad de esta obra no es que perezca la gente, sino que vivan, es decir, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Quien cree en Él tiene la vida eterna, quien no cree ya está condenado, dice Él, porque el juicio de Dios se realiza ahora, precisamente ahora, cuando uno hace la opción de la fe. Cuando uno acepta a Jesús, entonces el hecho mismo de aceptarlo por la fe produce en uno el efecto de la vida eterna en el corazón y en el alma. En cambio, cuando uno se cierra la fe, entonces ya se produce el juicio de Dios. Fíjense en qué forma tan sugestiva el cuarto evangelista traslada al propio presente de la existencia de nosotros los términos que antes del cuarto evangelista eran términos por excelencia escatológicos, como lo estudiamos ahora o lo dijimos ahora en el vocabulario paulino. Y eso que ya Pablo tiene pues ciertos detalles que van abriéndole campo a esta visión, y sobre todo en las cartas de los Colosenses y Efesios, como expliqué. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Precisamente la finalidad que Dios tiene cuando envía a su Hijo, con la encarnación de su Hijo, no es la condenación, sino la salvación. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Creyendo. ¿Y cómo se obtiene o cómo se somete uno al juicio? No creyendo. Por tanto, no es tanto Dios quien lo juzga a uno, cuanto uno mismo el que pronuncia el propio juicio cuando no cree. El que no cree ya está condenado. El que no cree, es decir, el no creer, el no aceptar el regalo, el no aceptar el don, implica entonces dejarlo a un lado y por tanto entonces quedar uno sometido
sometido a las condiciones ineludibles de la carne, es decir, a la caducidad, a la finitud, a la muerte. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Salvación y condenación entonces se dan ahora, a partir de nuestra propia decisión. A partir de nuestra propia decisión. Aceptar en la fe implica recibir la salvación. Negarse uno a aceptar en la fe significa estar condenado. El último párrafo del monólogo de Jesús en su conversación con Nicodemo nos recuerda de inmediato lo que el cuarto evangelista escribe en el prólogo, basado en el himno que utiliza en honor del Logos. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han recibido, dice una frase probablemente del evangelista en el prólogo joánico. Las tinieblas no la han recibido. ¿Por qué? Porque, expliquémoslo en esta forma, porque en la creación misma, en la creación de Dios, brilla la luz de Dios por la palabra con la que Dios crea, es decir, la palabra con la que Dios crea todas las cosas, el Logos de Dios, está misteriosamente titilando, se deja vislumbrar en todo lo que Dios hace. Y cuando el ser humano empieza a existir en la creación, es decir, cuando viene la capacidad, digamos, de luz en la creación, el ser humano es vida y luz. Entonces el ser humano debería ser capaz, o estaría capacitado para vislumbrar la vida y la luz en toda la obra de Dios. Pero resulta que el ser humano se cierra a la luz de Dios y de esa manera se hunde en las tinieblas. Esta es una idea joánica que se desarrolla pues en el prólogo y que no es, no es creación del cuarto evangelista, ni tampoco de los compositores cristianos del himno original, sino una idea que ya en el judaísmo tardío, concretamente el libro de la sabiduría, apareció. El libro de la sabiduría dice en el capítulo 13 que Dios con su sabiduría crea todas las cosas y que el hombre tiene pues por la razón capacidad de apreciar la sabiduría de Dios y de valorarla y de reconocerla y por tanto de agradecerle a Dios. La misma idea la utiliza San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos y también en el capítulo 1, versículo 21 de la carta a los Corintios. Todo fue creado por Dios, todo por su sabiduría, y por tanto a la sabiduría de Dios expresada en todas las cosas debería estar abierta a la sabiduría humana, pero no, la sabiduría humana es una sabiduría loca. ¿Por qué? O necia. ¿Por qué? Porque no fue capaz el hombre con su sabiduría de hacerle justicia a Dios con la suya. Dios manifestó su sabiduría en sus obras y el ser humano no fue capaz de reconocer la sabiduría divina en las obras de Dios. Y por eso el hombre se refugió o se encerró en la incredulidad. Exactamente. Es decir, o lo que llama Pablo en la ingratitud, en relación con Dios y en el desconocimiento de Dios. No lo reconocieron ni le dieron gracias. No lo reconocieron ni le dieron gracias los seres humanos a Dios. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículos 18 y siguientes. No lo reconocieron ni le dieron gracias. Es decir, simplemente confundieron la realidad creada con Dios y en lugar de adorar a Dios y de reconocerlo y glorificarlo, glorificaron el mundo, el cosmos, se glorificaron a sí mismos como si fueran Dios.
a ese desconocimiento de Dios, llamémoslo en lenguaje paulino, a ese conocimiento desagradecido de Dios, porque en el fondo, fíjense, la idolatría, como la presenta Pablo, no es desconocimiento de Dios, sino conocimiento desagradecido. En el fondo, el idólatra, el que glorifica lo creado como Dios, no es que esté desconociendo a Dios, sino que lo está tergiversando. Es conocimiento desagradecido de Dios. A ese conocimiento desagradecido de Dios le sigue también una conducta moral aviesa. Eso lo muestra Pablo en todo el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Por eso, cuando describe lo que llegaron a ser los paganos a partir de su desconocimiento desagradecido de Dios, cuando lo describe, muestra todo, digamos, toda la serie de vicios y de maldades que han caracterizado el mundo pagano. En el cuarto evangelista Jesús habla en un lenguaje parecido. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Y cuando uno obra mal, o porque uno obra mal, cuando uno obra mal y porque obra mal, entonces está demostrando concretamente que prefiere la tiniebla a la luz. Ahí está. Es decir, la conducta humana, lo que uno hace, digamos, es consecuente con lo que uno es. Si uno está en la luz, entonces la luz se refleja en todo lo que uno hace. Si uno está en la tiniebla se deja ver en todo lo que uno hace. Y cuando uno está en la tiniebla, uno no quiere llegar a la luz. ¿Por qué? Porque se va a ver descubierto por ella. Es como cuando uno está haciendo una cosa mala, puede preferir un lugar oscuro. O puede preferir que no se sepa, o se camufla, o se tapa, o se oculta. Así es. Cuando uno obra mal, entonces se esconde. Uno no llega a la luz, porque si uno llega a la luz, entonces queda al descubierto. En cambio, cuando uno obra bien, uno llega a la luz. Uno acepta el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque así entonces se ve que todo lo que uno hace está hecho según Dios. Es decir, que la luz de Dios que está en uno se refleja en el ser de uno y en la conducta de uno y en la forma como uno actúa y se compromete. Si alguno de ustedes quiere ahondar un poco más este tema que les acabo de exponer en el cuarto evangelio, todavía pues no tengo mi comentario del cuarto evangelio, donde naturalmente tendré que tratar este tema del monólogo de Jesús o la continuación del diálogo de Jesús con Nicodemo en un monólogo. Estoy llegando en mi comentario joánico precisamente a este punto, pero todavía no he llegado, pero tengo un comentario ya escrito, pienso yo, instructivo sobre este tema en mi comentario de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 21 y siguientes, por ahí. Si ustedes tienen ese librito o lo pueden conseguir o lo pueden mirar, ahí explico yo, me parece a mí en una forma muy afortunada, explico yo este tema, de cómo entonces el desconocimiento de Dios, la ingratitud hacia Dios, da al traste con toda la vida de uno.